El comandante Romero está listo para ayudarnos a entender la evolución en las noticias en Venezuela. Hay muchas incógnitas, hay muchas preguntas, todo esto ha ido avanzando paso a paso. Hay mucho que conversar, queda mucho por hacerse. Comandante Romero, bienvenido, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sánchez Gras, como siempre. Comandante, hay una pregunta recurrente que apunta al arsenal mostrado por el ejército bolivariano. Nosotros contamos con su experiencia para explicar y describir el arsenal con el que estuvo haciendo arenga el ejército bolivariano. Hablaron de misiles de origen ruso, hablaron de otro tipo de armamento. Sin embargo, la gran pregunta aquí es ¿por qué no se disparó ni un solo misil como parte de la operación para extraer a Nicolás Maduro de Venezuela? Esto apunta a múltiples incógnitas que pasan desde una coordinación interna o desde una conspiración para ponerse de acuerdo con quienes iban a hacer la extracción. Esto genera muchas sospechas, pero no tenemos claridad hasta este punto ante esta interrogante. Quería preguntarle, ¿por qué a su juicio no se disparó ni un solo misil, comandante Romero? Eso es una excelente pregunta, Sánchez Gras, porque cuando nosotros observamos la doctrina norteamericana de las campañas para llevar a cabo operaciones militares de este calibre, lo que podemos decir es los Estados Unidos se preparó de antemano, condujo una operación para neutralizar lo que son las defensas aéreas. Estamos hablando de los radares y de los misiles, principalmente los S-300 rusos y los Pechoras rusos. Estos son baterías aéreas misilísticas que tienen medio y largo alcance. Los Estados Unidos utilizó una serie de misiles TLAMs o los Tomahawks para neutralizar esas posiciones, de esa manera no poner en riesgo la vida y las plataformas de los norteamericanos. Debajo de eso que sucedió y logramos ver, luego vimos los helicópteros CH-47 Chinook que estaban cruzando el espacio aéreo de Caracas con helicópteros de ataques. Eso me dice a mí de que la primera oleada de misiles logró neutralizar lo que es la amenaza que representaba la defensa aérea. Yo logré ver y evaluar que vi una serie de baterías de AAA que recibieron un castigo por parte de los norteamericanos y fueron destruidas, por ejemplo, en Higuerote, que estaban apoyando lo que era la pista aérea de Higuerote, que está en el oriente. Luego en Caracas, yo vi por parte de videos que mostraron los venezolanos del daño que se llevó a cabo adentro de la base aérea Francisco de Miranda, que se conoce como también La Carlota. En La Carlota yo vi uno de los vehículos que se utiliza para transportar los misiles antiaéreos y logré ver el daño y nivel de destrucción que estos tenían. En mi opinión, estos sistemas antiaéreos habían prendido lo que nosotros conocemos como sus radares de tiro al blanco, sus radares de fire control. Eso quiere decir de que hubieron aviones, posiblemente F-18 Growlers, que pudieron neutralizar estas defensas móviles. Luego de que vimos los helicópteros cruzando el espacio aéreo de Caracas, logré ver también ataques llevados a cabo por helicópteros de ataques norteamericanos, que mientras los helicópteros que transportaban las fuerzas especiales norteamericanas Delta, estos helicópteros de combate lograron neutralizar puntos muy tácticos adentro de la ciudad de Caracas que posiblemente estarían disparándole hacia los helicópteros norteamericanos, y muy bien se ve y se logra evaluar ese video, Sánchez Gras. No se dispararon los misiles, según se ha visto, pero lo que sí se dispararon
fueron las imágenes. Se filtraron muchas imágenes de la destrucción con la que quedó ese anillo de seguridad cubano que estaba cuidando al dictador Nicolás Maduro. Y digo que se dispararon porque es más que obvio al analizar las fotos que todo esto fue filtrado básicamente por objetivos de la Guardia Bolivariana. O sea, ellos mismos se encargaron de hacer esas fotos terribles que muestran las condiciones en las que quedaron los cubanos y algunos venezolanos que le hicieron frente a esta circunstancia y comenzaron a filtrarla, comenzaron a enviarla a otras personas que de un modo, llamémosle irresponsable, las difundieron, terminaron difundiéndola a nivel global. Este tipo de imágenes apenas pueden compartirse por medios de prensa o por redes sociales porque son imágenes muy sensibles y hay normas acerca de la difusión de este tipo de imágenes. Por lo tanto, la única manera que hay de difundirlas en un grado amplio es mandarla persona a persona, compartirla con diferentes contactos. ¿Cómo se puede interpretar una filtración de esta magnitud? Digamos que es un flaco favor que se le hace al ejército que ha perdido en esta encrucijada militar, o aquí estamos hablando de la idea de coquetear con el enemigo, o esta es una postura irresponsable de personas inescrupulosas, sin mucho respeto por la dignidad humana, sin importar de qué lado de la historia están. ¿Cuál es su visión sobre este fenómeno, comandante? Mira, Sánchez Gras, a mí me consta de que muchas de las imágenes que se lograron tomar dentro de las bases militares, luego de que recibieron el daño y el castigo por parte de los norteamericanos, estas imágenes las compartieron a propósito de voluntad con amigos y colegas afuera de Venezuela, quienes dijeron, este es el daño que hemos recibido el día de hoy y nos ha causado un montón de daño. Pero creo que más allá de entender de que el aparataje venezolano no es hermético como que todo el mundo piensa, tiene sus vulnerabilidades, empezando por las vulnerabilidades humanas. Pero aquí hay algo que nosotros podemos observar y que creo que es algo importante compartir con la audiencia. Luego de este castigo perpetrado por los norteamericanos, porque el régimen venezolano había dicho que iba a acabar con los gringos cuando entraran en Venezuela, los americanos mostraron que tenían supremacía aérea, supremacía marítima y hasta supremacía en la tierra. La pregunta es, luego de este daño que se llevó a cabo a todo lo que es la defensa aérea, las instituciones militares y civiles, quienes estaban detrás de proteger a Nicolás Maduro. La pregunta es, ¿puede Venezuela aguantar otra ola de ataque por los americanos? Si vendría una segunda y una tercera ola, como nos está diciendo el presidente, yo les puedo decir a ustedes, luego de evaluar el nivel de daño que se llevó el 3 de enero, Venezuela no está en capacidad ni siquiera de parar un dron, porque ya vimos lo que sucedió el otro día cuando en el Palacio de Miraflores hubo una actividad de drones que estaba sobrevolando el área. Los soldados o los agentes que estaban proveyendo la seguridad alrededor de Miraflores, resulta que le dispararon y le dieron de baja a los drones de ellos. Hay además, comandante, unas imágenes que se han estado moviendo que yo quería consultarle. Hay algunas fuentes que están diciendo, porque ahora hay una confusión grande. Hay imágenes reales y hay imágenes que han sido construidas con inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una imagen del cuartel de la montaña, que es el lugar, ese mausoleo, donde se han estado presuntamente guardando los restos mortales de Hugo Chávez. Aquí hemos dado testimonios de expertos, investigadores que dicen que ahí no estaba Hugo Chávez, nada de eso, que eso es un gran cuento,
una gran fábula de la revolución bolivariana, pero bueno, ese no es el punto. El mausoleo ha sido creado con ese objetivo. El mausoleo, según esta imagen que tengo en pantalla, que ha sido ampliamente difundida, que hay gente que dice que fue creada con inteligencia artificial, hay gente que dice que la foto es real, debió quedar más o menos así como lo estamos viendo, porque lo que sí es un hecho real es que el lugar fue bombardeado. A mí me llama mucho la atención que en los alrededores del lugar hay una comunidad muy humilde, gente muy pobre, muy normal, muy de a pie, y la precisión del ataque, según la imagen, permite ver que lo único que volaron en pedazos fue el cuento del cuartel de la montaña, que la integridad de los pobladores que están alrededor de este sitio histórico del chavismo no se vio comprometida. Ayer vimos imágenes de la Guardia de Honor que se le estaba rindiendo por parte de las autoridades bolivarianas a quienes estaban trabajando o cumpliendo su misión en este cuartel de la montaña en el momento del ataque. Recordemos que ahí prevalece una especie de guardia de honor eterna a los restos del comandante Chávez, o al menos eso era lo que ocurría, porque este lugar tal cual era ha dejado de existir. ¿Usted ha tenido información acerca de este tema, de esta locación? ¿Cómo fue el ataque? ¿Qué puede decirme de este asunto para ayudar a entender? Porque hay gente que ha estado diciendo que esto ha sido inteligencia artificial. O sea, hay una contraposición de argumentos, que es algo que ocurre muchas veces cuando hay tanto flujo de información que hay que ir verificando. Bueno, aquí creo que hay algo muy importante que anotar. Yo personalmente recibí una imagen muy similar a esta o posiblemente la misma. Yo queriendo saber de los mismos venezolanos si me pudiesen confirmar si en efecto estaba destruido o no, o hubiese recibido daño. Lo cierto es que nunca recibió ningún tipo de daño. Al costado una distancia poco lejos de donde se encuentra este sitio, hay un observatorio que es el famoso observatorio de Carvajal. Ese sitio sí recibió daño, porque yo vi cuando estaban disparando que más o menos el fuego se dirigía hacia donde están supuestamente los restos de Chávez. Y me llamó muchísimo la atención porque debajo de la planificación deliberada por parte de los norteamericanos cuando se sientan a escoger los blancos, nosotros normalmente tenemos que justificar la razón por la cual vamos a atacar ese blanco. Lo cierto es que donde se encuentran los restos de Chávez no tiene ningún tipo de valor militar. Entonces a mí me llamó muchísimo la atención porque se estaba dirigiendo el fuego hacia esa dirección y yo pensé que tal vez habían puesto baterías antiaéreas, baterías misilísticas en ese área como de una manera proteger el área. Pero cuando vimos al final y logramos hacer la evaluación, en mi opinión, debajo de la planificación deliberada, cuando se escogen los blancos, los americanos valoraron lo que significa tener un mausoleo de un expresidente que no tiene ningún tipo de valor militar. Pero sí tiene un gran valor simbólico para esta retórica del socialismo del siglo XXI. Así que volar ese lugar, que es toda una fábula de lo que es la distribución equitativa de la miseria, nos parece extraordinario desde el punto de vista de que estas revoluciones están amparadas en la retórica, básicamente. Viven de la retórica, viven de ese engaño, viven de esa prédica. Y este ha sido un referente para este tema. Comandante, ¿qué se sabe del rol de los radares chinos? Porque en un momento se dejó de hablar un tanto, usted debe haberlo notado, de las aportaciones rusas, porque los expertos en temas militares, incluido el comandante Romero, que ha sido una piedra en el zapato de toda esta gente, desde la retórica, llevamos meses apareciendo en el programa de Diosdado Cabello, a mí la gente me manda las capturas, veo la cara del comandante,
me veo yo al lado con unas fotos que ellos congelan, fragmentos. Con nosotros han hecho el pan, comandante, pero bueno, nosotros para adelante, lo nuestro es informar la verdad. Y esto ha pasado durante mucho tiempo. De repente, y el comandante Romero tiene mucho que ver con esto, ese empujón que hemos dado a probar que ese arsenal ruso del que ellos estaban hablando tiene más cara de soviético que de ruso, con lo cual es bastante viejo. Eso necesita mucha eficiencia, mucho mantenimiento. El comandante dijo aquí claramente, no hay ningún armamento que no le haga daño a alguien en medio de una guerra si es bien utilizado, si le han dado el mantenimiento, si es preciso. Uno no debe descontar ese tipo de cosas por mucha superioridad militar. Eso sí tiene su valor. O sea, con ese nivel de responsabilidad se habló aquí. Pero esto se convirtió en una narrativa por los expertos militares de los Estados Unidos, el comandante Romero, sus colegas, y de repente, porque si algo saben hacer ellos es propaganda, ellos dejaron de destacar tanto el armamento ruso y pasaron a hablar de los radares chinos, de lo que nadie tenía la actualización completa y real, porque China es una potencia que se mantiene con el auge militar, económico, propagandístico, y un armamento o un recurso que usted diga que es chino no es tan viejo o en desuso como algo que tenga cara de soviético. Pero de repente ni los soviéticos ni los chinos sirvió para nada y no supimos más nada de este asunto. Mi pregunta es, ¿se sabe algo de esos radares chinos o eso fue un cuento chino? Bueno, primero y principal, creo que tú estás correcto y te recordarás de que en un momento nosotros habíamos hablado del artículo de la evaluación que yo había hecho sobre la defensa aérea venezolana. Yo describí la situación en la cual se encontraba a escasos meses y que la defensa aérea no estaba funcionando al 100%, muy limitada, estaba siendo usada también para el narcotráfico. Y ahora vemos exactamente cuál es el resultado de aquella evaluación. Yo dije de que no iban a aguantar una ola de ataque por los norteamericanos. Y yo también dije, me aventuré a decir que yo creía que tenían muy pocos chances de poder disparar ni siquiera un misil. Lo que sí podemos ver ahora es que no hemos visto, a pesar de que hemos visto imágenes crudas de la muerte en estos ataques y hemos visto destrucción, los venezolanos han estado muy, pero muy preocupados de la destrucción que se le causó a los radares, tanto los chinos como los rusos, y tampoco han puesto imágenes de la destrucción del sistema misilístico ruso, el S-300. Eso sí lo han protegido. Y si alguien tiene imágenes de lo contrario, por favor, hágamelo llegar, que yo estaría muy feliz de poder hacerle una evaluación. Pero lo que hemos visto es que, en mi opinión, han sido destruidos. Por eso es que yo no creo que van a poder aguantar una segunda o tercera oleada. No aguantarían una segunda o tercera oleada, pero de aquí se desprende otra pregunta que quería hacerle. ¿Cómo consolidaría Washington su victoria sobre Maduro? Aquí hay dos escenarios. Primero, el escenario de que todo se mantenga tal cual, al menos militarmente, que no sea necesaria una segunda o tercera oleada. Segundo escenario podría ser que sea necesaria otra oleada. Ambos escenarios llevan por un mismo camino. Llevan un camino que va después de este, que es consolidar lo conseguido. ¿Cómo consolidaría Washington su victoria contra la dictadura de Maduro? Lo que estamos viendo, Sánchez Gras, es que los Estados Unidos ha mantenido, con riguridad, ha mantenido una posición muy clara. Los Estados Unidos ha hecho una serie de demandas que la está apoyando por medio del aparataje militar. El presidente Trump ha sido muy claro de no seguir
las indicaciones o las demandas norteamericanas se están abriendo para otros ataques. En el lado americano, es importante decir de que los ataques militares no han terminado. Esto no quiere decir de que los Estados Unidos paró y no va a llevar adelante ningunos otros ataques. Debajo del título 50, el presidente tiene la mano en el gatillo para llevar adelante cualquier tipo de operación necesaria para hacer llegar los objetivos norteamericanos. Y a pesar de que los Estados Unidos, el Congreso izquierdista demócrata, ha demostrado con ferocidad lo que quieren hacer de restringir al presidente Trump y de tratar de llevarlo para un juicio en el Congreso, el presidente ha mostrado de todas maneras de que tiene las facultades y tiene la voluntad de llevar a cabo este tipo de operaciones, porque al final, Sánchez Gras, creo que es importante de que el público en toda Latinoamérica entienda de que salir del cartel de los soles, salir de los carteles mexicanos y los otros carteles que puedan existir, va a traer estabilidad y paz para toda la región. Todos los países de Centroamérica, varios de los países de Sudamérica y el Caribe han vivido en carne propia el resultado de la violencia y la corrupción que trae el narcotráfico. Y por primera vez en la historia, yo les puedo asegurar al público que vamos a ver lo que es el flujo del narcotráfico a los Estados Unidos en sus menos, no vamos a ver, vamos a ver la reducción del resultado de estas operaciones por primera vez en 45 a 50 años. Exactamente. Hay otra noticia que ha trascendido a lo grande y que tiene que ver con la decisión de Delcy Rodríguez de nombrar a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de Inteligencia Militar tras la captura de Maduro. Esto se veía venir. ¿Para qué sirvió esa Guardia Presidencial cuando esto ocurrió de la manera en la que ocurrió? Se está diciendo que la encargada interina de Venezuela ha designado al general en jefe Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La medida se implementó, por supuesto, luego de la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué se sabe acerca de Gustavo González López? ¿Por qué este es el hombre que asume este rol ahora, comandante Romero? Bueno, yo creo que aquí hay algo importantísimo que creo que le va a interesar al público. Recordemos de que el propio presidente Trump nos dijo de que la única real oposición que ellos sintieron fue la seguridad brindada por los cubanos que pelearon ferozmente contra los norteamericanos, y en particular lo que él estaba hablando era de las fuerzas Delta. Bueno, las fuerzas Delta arrasaron con la seguridad que estaba prestando los cubanos. A mí me parece, Sánchez Gras, que este cambio obedece a instrucciones de La Habana por la pérdida de más de 32 cubanos. Yo creo que aquí hay incertidumbre de, por ejemplo, de que alguien pudiese haber compartido o haber ayudado a los norteamericanos para saber la hora o la llegada o cuántos guardias habían, que si se podía entrar o no se podían entrar. Y yo creo que los cubanos han mostrado su molestia de la pérdida de estos cubanos de seguridad y han empujado a Delcy a que haga un cambio, pero ese cambio obedece a la instrucción de La Habana. O sea, La Habana sigue metiendo las narices dentro de este proceso de transición, por seguirlo llamando por el nombre que se le ha dado en medio de esta etapa de Venezuela sin Maduro o del chavismo sin Maduro, porque todavía el chavismo está en el poder. Seguimos revisando estas noticias con la experiencia del comandante Romero y vamos a hacerlo, por supuesto, porque cada día
tiene su propio afán y sus propias repercusiones. Comandante Romero, le mando un abrazo. Gracias por su tiempo y por su experiencia. Lo esperamos pronto. Gracias a ti, Sánchez Gras. Muy amable.